desde que iniciamos nos dejaron realmente desde la presidencia de la Cámara trabajar con total libertad para armar los proyectos que la gente te pide. Esto que vos decías recién de lo del corazón es algo que pegó y pegó mucho. Trabajamos mucho con el doctor Cecino, es de mi autoría, pero trabajamos mucho con el doctor Cecino, que es el vicepresidente de la Comisión de Salud, y que le pusimos todo lo que nos gustaría tener cuando uno sufre un evento cardiovascular. Primero, la prevención, que la prevención es esencial. Misiones se caracteriza por tener las enfermedades crónicas no transmisibles más altas dentro del contexto nacional, porque el misionero, por su idiosincrasia, es de una alimentación muy calórica. El 70% de los misioneros no hace actividad física regularmente. Tenemos obesidad en un 35%, hipertensión en un 35%. Entonces queda claro que la provincia necesita un programa de prevención que trabaje a su vez con todos los especialistas en forma multidisciplinaria: cardiólogo, profesor de educación física, nutricionista, asistentes sociales, psicólogos, en un lugar en donde se pueda concurrir para empezar a trabajar en la prevención. Por ejemplo, alguien que está con sobrepeso puede ir, alguien que está con hipertensión, por más que esté tratado por su cardiólogo, puede ir. Y lo otro es la posvención, cuando ya te ocurrió un evento cardiovascular, cuando tuviste el infortunio de tener por ejemplo, lo que nos ocurre generalmente a los que estamos en una edad considerable, ahora cada vez mucho más jóvenes, un infarto, una muerte súbita, o la necesidad de tener alguna cirugía cardiovascular, un recambio de válvula, o inclusive alguna malformación que en algún momento necesita ser tratado por los cirujanos cardiovasculares. Y el que sufre eso tiene un día después. El día después que, gracias a los profesionales, gracias a una bendición que tenemos de sobrevivir a un infarto, tenemos el alta de una unidad coronaria y empieza un nuevo camino, con menos secuela, más secuela, mucha secuela, pero sobre todo el miedo a las dudas, a la incertidumbre, al qué va a pasar con la familia, qué va a pasar con nuestro trabajo, qué va a pasar en el desarrollo en la comunidad. Ese miedo existe y es muy, muy, muy alto el umbral. Entonces, este proyecto apunta hacia eso, trabajar en la prevención, pero una vez que ocurrió, trabajar en la rehabilitación cardiovascular. Va a pasar por el médico recuperólogo, cardiólogo, por el kinesiólogo, por el profesor de educación física, por la nutricionista y también por la psicóloga. La psicóloga es la que te va a ayudar a contener todos esos miedos y a trabajar nuevamente para que vos puedas ser feliz, desarrollarte, volver a tu familia, volver a tu trabajo y no ser un discapacitado. La idea de este proyecto es que el que pasa por ese centro de rehabilitación y ese programa de rehabilitación vuelva a la sociedad con el mínimo de secuelas. Y yo te decía que pegó mucho porque fue muy adherido por todos los profesionales médicos, cardiólogos, todos los profesionales del resto de lo que habíamos mencionado, pero sobre todo por la gente, por los pacientes que en este momento están necesitando, por los que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, que la provincia de Misiones también tiene en este momento en la Cámara, en nuestra Comisión de Salud, tratando un programa integral de tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que lo trabajamos también con el doctor Cecino. Así que creo que ese proyecto de ley, que ya fue presentado el 19 del mes pasado, en el Salón de Constituciones de la Cámara, en donde fue multitudinaria la presencia de la gente, tratando de escuchar de qué se trataba, creo que va a tener un buen fin y que muy pronto va a ser una ley y que podamos tener un centro de rehabilitación en El Dorado, en Iguazú, en Oberá y en el Parque de la Salud de la ciudad de Posada, con su infraestructura física, pero también con el programa, con todos los profesionales. Profesionales que los tenemos en Misiones, solamente falta unarlos
para poder trabajar en un solo lugar y que la gente vaya y concurra ahí y ahí se haga todo. Y ahí haga todo su tratamiento y una vez que ya está en condiciones de volver a su casa, a su pueblo y que siga con su médico habitual, su control habitual, entonces ahí terminaría el trabajo de este programa de rehabilitación. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Qué otra ley presentaste en esta época? Esta semana, el jueves, presentamos la ley de atención integral del Parkinson, que es también de mi autoría, que llevamos a dos profesionales de muchísima altura dentro de la provincia de Misiones, que es el doctor Hugo Solís y el doctor Carlos Barros, que son dos médicos que trabajan en neurología, pero sobre todo son especialistas en enfermedades con alteración del movimiento. Y que son misioneros, formados en la provincia de Misiones, que después fueron a hacer neurología fuera de la provincia, en el hospital de clínica, y hoy están volviendo a la provincia a devolver con trabajo, con proyectos como este, contamos con ellos y estamos trabajando juntos. Se hizo la presentación y la primera sesión de estudio el jueves pasado en la Comisión de Salud. También tuvo mucha adhesión porque esta ley lo que propone es atender al paciente con el Parkinson desde el diagnóstico temprano, desde el tratamiento con medicamentos, con psicólogos, multidisciplinario, también la rehabilitación, porque viste que el Parkinson es una enfermedad que no solamente tiene la alteración del movimiento en donde tiembla el paciente que tiene Parkinson, sino tiene muchas otras cuestiones que van llevándole cada vez más en forma evolutiva a una discapacidad, pero totalmente lúcido. Que eso es lo que nosotros tenemos en este trabajo, en este proyecto, como fundamento principal, hacer el diagnóstico temprano para que el tratamiento lo lleve a tener una vida cuasi normal, que no tenga todo lo que se viene luego de la evolución de este trastorno que se produce a nivel cerebral y que... ¿Eso te puede agarrar en cualquier momento de la vida? Hay pacientes que tienen 30 años. Antes se creía que era una enfermedad que se producía a partir de los 60 años, pero hoy tenemos gente joven que está con diagnóstico y con tratamiento de Parkinson. ¿Por qué pasa eso? Es multifactorial, pero el factor genético es importante. No es prevenible, o sea que no se puede llevar algún tipo de tratamiento preventivo para no tener Parkinson. Eso no es como el Alzheimer, que el Alzheimer se hace mucho tratamiento, actividad física, alimentación sana, mucha lectura, etcétera, que llevan a que el Parkinson aparezca mucho más tarde, el Alzheimer aparezca mucho más tardío o que nunca lo tengan. Por eso también tenemos la ley que ya se sancionó el año pasado, que es la ley de atención integral del paciente con Alzheimer, que ese paciente va a tener una atención integral de todo lo que es la salud pública, desde el tratamiento, desde la prevención, desde la rehabilitación, pero esta ley propone trabajar con el cuidador del paciente, porque ese paciente tiene que tener una asistencia 24 horas al día, 365 días al año, y el que le cuida está de guardia permanente. No puede salir, no puede hacer nada, no puede trabajar. Tiene una vida ligada porque el que tiene Alzheimer, por ejemplo, está con 70, 80 kilos, pero se comporta como un bebé. Entonces hay que tenerlo de cerca, mirarlo de cerca, cuidarle de cerca. Primero pierde la memoria, pero después ya empieza a perder todas las habilidades cognitivas y físicas en donde se convierte en un bebé, en donde ya hay que también cambiarlo, bañarlo, limpiarle la cola, dormirlo, etcétera, 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 que hacen que sea muy, muy esclavizante cuidarle a un paciente, que puede ser tu esposo, tu esposa, tu padre, y a esa persona, esta ley que fue sancionada le ofrece, que se está reglamentando en este momento, darle un subsidio para que pueda quedarse en su casa y cuidarle a su paciente, su adulto mayor que está con esta patología. Porque lo que el ingeniero Rovira me lo planteó específicamente en una reunión
que nosotros debemos trabajar en la erradicación de los depósitos de ancianos y en los depósitos de adultos mayores con alguna de estas patologías. Que queremos que se vuelva a que el familiar lo tenga en su casa, se haga cargo, pero para eso hay que darle herramientas, porque muchas veces el familiar tiene que salir a trabajar porque es el único sustento en la casa y tampoco puede cuidar a su adulto mayor con un Alzheimer. A veces lo critican y dicen, no, fíjate cómo le deja a su papá, lo abandona, pero muchas veces es imposible porque tiene que trabajar, tiene que desarrollarse, tiene que hacer sus cosas y no tiene medios económicos para pagar un cuidador que hoy no es barato. Muy barato. Entonces, esta ley propone darle un subsidio, no a todos, sino al que realmente lo necesita, para que se quede en su casa, cuide a su adulto mayor con demencia senil o con Alzheimer, y que no necesite salir a trabajar o por lo menos trabaje menos horas. Que eso también es un proyecto que se hizo ley y que es lo que también nosotros pretendemos con la ley de Parkinson, que lo estamos estudiando ahora, perfeccionando, invitando a todos los actores, a las asociaciones que trabajan con Parkinson, para poder hacerlo positivo al dictamen muy pronto y que pueda ser sancionado en el recinto, en la Cámara, con la presencia de todos los diputados. Lo que uno observa, que una filosofía de la renovación y del ingeniero Rovira en particular, trabajar con todo este tipo de leyes, ¿no? Porque realmente a veces uno que está lejos, dice, ¿para qué están los diputados? Estamos pagando el sueldo sin hacer nada. Y este tipo de proyectos que están haciendo ustedes, es para el bien común de todos, ¿eh? Bueno, fíjate. Te puede tocar a vos, a mí, al vecino, tu pariente, Vos me decías recién eso y me trae a la memoria algo que me dice un funcionario. Pero che, Alarcón, ¿vos estás haciendo una ley por cada enfermedad que existe? No, hay miles de enfermedades, sino que estamos haciendo herramientas para que algunas enfermedades que tocan mucho a la gente y que es muy caro a los sentimientos de la gente y que sufre mucho con este tipo de enfermedades, crearle una herramienta útil para que pueda estar mejor, para que sea gratuita, que esté al alcance de todo, que sea inclusivo. La ley de prevención del suicidio, que también es de mi autoría. Nosotros en la provincia de Misiones tenemos 1.300.000 habitantes. La tasa de suicidio en la provincia de Misiones es 7.5 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos entre 70 y 80 suicidios en la provincia de Misiones por año. Por año. Que probablemente no lo veamos todo en la prensa. ¿Por qué? Porque muchas veces queda subdiagnosticado, solapado, porque cae a una clínica, le dicen intoxicación con tal cosa. Le pasó esto y no hubo como un registro del suicidio, está subregistrado. Sabemos que los jóvenes que están entre los 14 y los 20 años son los que más se suicidan en la provincia de Misiones. Que hoy se han agregado también los adultos de edad intermedia. ¿Por qué? Porque esta crisis macroeconómica ha hecho que pierdan su trabajo, que pierdan su dignidad, que no puedan sostener a su familia, que muchas veces se pensaba que el que se suicidaba era el adulto mayor. ¿Por qué? Porque se quedaba solo, porque nadie lo cuidaba, porque se sentía un estorbo. Pero hoy por hoy tenemos un margen que va de los 40 a 60 años que queda sin trabajo, que no sabe qué hacer. Y también cuando vos tenés miedo al fracaso. A ver, sin dar ejemplo, digamos, pero una persona que trabaja y por ahí le va mal y se queda sin lo que tenía. Hoy 46 pymes por semana o por día, no sé cuál es la estadística, Sí. se están quedando cerrando. Ese empresario o mini emprendedor, que cuando queda con esta situación, pierde todo lo que tenía en su vida, pierde su dignidad, pierde... ¿Para qué así viviendo? Pero lo digo en términos... Sí. Y que bueno, no te da ganas de seguir, Bueno, digamos, ¿no? Yo lo tuve que, cuando lo presenté en el recinto, cuando se sancionó
esta ley, porque esta ley es no solamente un programa de prevención del suicidio, sino también considera el tratamiento postvención para los familiares que quedan y para el que no logró su objetivo, pero intentó suicidarse. Este programa prevé eso y también prevé la creación de infraestructura que va a funcionar, en donde va a haber un montón de personas esperando la consulta o yendo a buscar la consulta de estos jóvenes, de estos adultos y los adultos mayores. Porque lo que hoy está haciendo algunas asociaciones de tratar de ayudarle al padre al hijo que tuvo un intento de suicidio o que tuvo éxito su suicidio, pero quedó gente detrás. Hoy hay asociaciones que trabajan con eso. Madres que tuvieron un episodio de eso, o padres o hijos, pero el Estado con esto prevé la creación de centros de infraestructura, Oberá, El Dorado, Iguazú, Posadas. Entonces va a haber un lugar en donde podamos ir a tocar la puerta, que también se está reglamentando esa ley. Y hace poquito comenzó el año legislativo con nosotros y se hizo muy corto por el tema electoral. Tuvimos pocas sesiones. Dentro de esas sesiones ya se aprobaron 4 leyes en salud. Uno que me pone orgulloso porque es la comisión que yo presido y porque las leyes que fueron sancionadas fueron de mi autoría también. Entonces, ese es el orgullo que tengo como eldoradense de haber pasado por ese lugar y dejar una herramienta para toda la gente, para los 1.300.000 misioneros. Y se sancionó la ley del Banco de Alimentos. La ley del Banco de Alimentos lo empezamos a trabajar con el vicegobernador de la provincia, Oscar Herrera Watt, en el año 2017, cuando él va a un evento al Sheraton. Y el gerente del Sheraton, en ese momento, que ahora es Meliá, le dice: fíjate la cantidad de alimentos sin tocar que vamos a tener que descartar porque no existe una ley que regule la donación de alimentos y los empresarios, los hoteles, los restaurantes, los supermercados con comida rápida, etcétera, no podían donar porque no hay una garantía legal que los exima de algún problema si ese alimento alguien come y tiene algún problema bromatológico, se intoxica. Entonces, me acuerdo que Oscar Herrera me dice: Oscar, fíjate un poquito este tema, si se puede hacer algo. Y empiezo a llamar a los actores, los llamo al gerente, a alguna asociación, a algunas personas, empresarios, etcétera. Y empezamos a trabajar en una ley en donde íbamos a proponer la regulación de la donación de alimentos. Pero después se nos ocurrió que la regulación solamente te dice como herramienta cómo donar, quién está en posición de poder donar, quién lo va a recibir. Era muy superficial porque era para todos y para nadie. Entonces decidimos crear el Banco Provincial de Alimentos, con infraestructura física, con logística, con profesionales, ingenieros en alimentos, nutricionistas, personal capacitado, hacer el acopio de las personas que se registren como donadores, por ejemplo, los hoteles de 5 estrellas, cualquiera de los que tenemos en Iguazú, cualquiera de los que tenemos en Posadas, los de tercera, los de segunda, de 2 estrellas, 3, los restaurantes. Nosotros tenemos muchísimos lugares de comida rápida que no pueden la comida de hoy ponerlo a disposición mañana, pero que están en condiciones de ser consumidas porque no fueron manipulados. No es una sobra, que eso es lo que hay que dejar claro, no es una sobra. Entonces, el Estado va a tener la responsabilidad de acopiar, de almacenar, de controlar y que estén dentro del código alimentario para ser consumidos. Que tenga trazabilidad, que el que dona sepa hacia dónde va, no va a tener ningún sesgo o ninguna parcialidad política. Y sobre todo le va a dar garantía al que recibe, por ejemplo, un hogar de niños, un hogar de ancianos, una persona física, de que la comida está en buen estado y puede ser consumida. Los supermercados
no van a tener una retribución, o los hoteles una retribución, no va a haber quita de impuestos, no va a haber nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que ellos van a hacer es esa voluntad del buen samaritano, donar la comida que ellos ya no van a poder darle a nadie para consumir y que hasta ahora están tirando en los contenedores. Y que cada uno va y mete la mano en el contenedor y saca. Ya no es responsabilidad del hotel si se intoxica. Pero ese hotel, a darle al Estado, ahí en ese momento deja de tener responsabilidad legal, salvo que lo haga de una manera, como diría, oscura, gris, etcétera, y ahí sí, pero si no, entrega al Estado y el Estado sí tiene el poder de controlarlo y de distribuirlo. Es única en la Argentina y en el mundo porque los bancos de alimentos, en la Argentina tiene una red de bancos de alimentos, pero es manejado por ONG, asociaciones, sin infraestructura, sin logística, sin recurso económico para tener el personal para controlar. Lo hacen como de buena voluntad, solidariamente, como buenas personas y hacen un gran trabajo, pero yo creo que Misiones se merecía una herramienta como esta, pero con recurso económico, con presupuesto, con personal adecuado, con un lugar adecuado, con los camiones de frío, con un lugar donde tengan las heladeras gigantes para meter la comida, con personas que hagan una logística de distribución a los lugares que se necesitan en toda la provincia. Y se sancionó hace 2 jueves. 2 jueves, es ley, y la ley fue propuesta por un eldoradense y para mí es un orgullo que así lo sea y que el vicegobernador me haya dado a mí la responsabilidad de la idea para poder transformarlo en lo que hoy es una ley que va a quedar para todos y que esperemos que el año que viene ya estemos viendo los camiones recorriendo la ruta 12, la ruta 14, haciendo el acopio de estos